Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este jueves 24 de octubre. Iniciamos a nivel nacional. Hoy dedicaremos gran parte de este noticiario al tema migratorio porque ha habido un anuncio muy importante en el día de hoy. Canadá va a recibir menos inmigrantes. Canadá reducirá significativamente el número de inmigrantes permanentes que permite ingresar al país en al menos un 20% de su objetivo anterior, que habían sido 500,000 inmigrantes por año a partir del 2025. Canadá ahora buscará reducir gradualmente ese número de admisiones por año, tomando en cuenta no solo el número de residentes permanentes, sino también los temporales. Estos son los nuevos objetivos anunciados por el ministro de Inmigración, Mark Miller. En lo que respecta al objetivo de inmigración de Canadá, alineado con las necesidades económicas, les confirmo que el plan actual reduce las proyecciones del año que viene de 500,000 residentes permanentes a 395,000, una reducción de 105,000 inmediatamente en el 2025. Después de eso, en el 2026, el objetivo seguirá bajando a 380,000 y se estabilizará en 365,000 en el 2027. Los objetivos más bajos de residentes permanentes, así como de residentes temporales, tendrán un impacto en la brecha de suministro de viviendas en unas 670,000 unidades para finales del 2027. Eso significa que no tendremos que construir 675,000 viviendas adicionales. Esto es significativo. I'll cut straight to the chase when it comes to permanent immigration targets. This plan. Un aspecto social de este plan es la necesidad de enfocarnos en las personas que ya están aquí. Significa que, en consonancia con nuestro plan, más del 40% de los nuevos residentes permanentes saldrán de los residentes temporales que ya viven en Canadá. Estas personas ya tienen habilidades, trabajos, ya están aquí y han empezado su proceso de integración y no significan una presión añadida a la demanda del mercado de viviendas, como lo haría alguien que viene directo de otro país. Eso es en cuanto al objetivo de nuevos residentes permanentes. En cuanto a los residentes temporales, Miller dijo que las medidas anunciadas este año con relación a los estudiantes internacionales y a los trabajadores extranjeros temporales va a provocar una disminución de 445,000 personas tanto en 2025 como en 2026. Otro anuncio que se venía esperando hace mucho tiempo es el de un plan general de regularización de extranjeros. Miller aseguró que en este momento no existe un consenso para hacerlo. Escuchemos. Ha quedado claro durante los últimos años en que no hay un consenso con respecto a un plan masivo de regularización. A pesar de que hay personas en Canadá que son canadienses en todo, menos en el nombre. Al ver el programa de regularización, lo que estamos midiendo es el impacto que tendría en el corto plazo, para asegurarnos que sea exitoso y justo para todos. Esto no significa que dejaremos a estas personas atrás. Vamos a preparar un programa más pequeño en cuanto a cifras, dirigido a aspectos específicos de la economía, como construcción o cuidados de la salud, para regularizar a canadienses que deberían serlo por derecho. Bueno, ya escucharon, no habrá un plan de regularización general, sino dirigido a específicamente algunos sectores. Y amigos, Justin Trudeau ha justificado por qué este recorte migratorio y por supuesto Poilievre lo critica. El primer ministro Justin Trudeau justificó hoy las medidas migratorias anunciadas por el ministro Miller que reducen en cerca de un 20% el objetivo de 500,000 nuevos residentes permanentes. Así justificó el primer ministro Justin Trudeau este cambio radical en la política migratoria. Escuchemos. Canadians are justifiably proud
of our immigration system. It has made our economy the envy of the world. It's how we've built. Varias veces a lo largo de los últimos años y décadas, Canadá ha ajustado su abordaje con respecto a la inmigración. Solo piensen en la pandemia como ejemplo. Cuando paramos la inmigración, cerramos nuestras fronteras por un largo periodo para mantener a los canadienses seguros como respuesta a la crisis que teníamos en ese momento. Pero cuando la pandemia terminó, teníamos una escasez de trabajadores significativa. Necesitamos recuperar la economía. Escuchamos a las empresas, escuchamos a las universidades e institutos e impulsamos el número de personas llegando al país. Eso fue una respuesta a la ralentización que provocaron el COVID y los cierres. Pero ahora nuestra economía está en una situación distinta. Hemos tenido un crecimiento masivo de la población en los últimos meses, particularmente en las áreas de trabajos y residentes temporales. Y ahora tenemos que actuar para que la infraestructura de nuestras comunidades alcance a la población y por eso estamos pausando el crecimiento de la población, reduciendo las cifras de inmigración por los próximos 2 años. Y bueno, esta misma tarde el líder conservador Pierre Poilievre reaccionó a estos nuevos cambios en la política migratoria del gobierno federal. Durante meses, Poilievre había criticado la cantidad de inmigrantes que el gobierno de Trudeau permitió entrar al país bajo los distintos programas migratorios durante los últimos años. Ahora, el líder conservador entiende que Trudeau está actuando porque se acercan las elecciones. Escuchemos a Poilievre. He left Roxham Road open for a year after President Biden offered to close it. Él dejó el cruce fronterizo de Roxham Road abierto durante un año, después que el presidente Biden le ofreció cerrarlo. Él fue quien le quitó el requisito de visa a los mexicanos, lo que causó una explosión de solicitudes falsas y fraudulentas de refugio y permitió el abuso en el programa de estudiantes internacionales, por el que hasta 26 estudiantes dormían juntos en un sótano en Brampton. Ninguna de estas decisiones fueron diseñadas para atraer trabajadores para ayudar con la escasez laboral que dejó el COVID, porque ninguno de esos programas son para trabajadores. Roxham Road no es un programa laboral, las solicitudes de refugio tampoco es un programa laboral, y los estudiantes internacionales tampoco se supone que vienen al mercado laboral, sino a estudiar. Así que esta excusa que fue por el COVID es un sinsentido. Este cambio preelectoral de último minuto de Trudeau no es creíble. No puede arreglar el sistema migratorio que él mismo dañó. Recordamos que Canadá tendrá elecciones el año que viene si no se desencadenan antes y las encuestas están reflejando una pérdida de apoyo de los canadienses a las políticas migratorias del país y es en este contexto en el que se da el anuncio de hoy. Pero pasando a otro tema, también en el ámbito político, Trudeau asegura que seguirá como el líder de los liberales. El primer ministro Justin Trudeau aseguró hoy que seguirá al frente del gobierno y de su partido después de esa reunión del caucus liberal del miércoles, donde una veintena de sus propios diputados le pidieron la renuncia. Además, le dieron un ultimátum hasta el 28 de octubre para que anuncie una respuesta. Cuando los periodistas le preguntaron si piensa permanecer como primer ministro y dirigir al partido hacia las próximas elecciones, Trudeau respondió que sí. Escuchemos. Listen, the Liberal Party has always had robust discussions about the best ways to tackle. A diferencia del Partido Conservador, nosotros tenemos discusiones robustas sobre las mejores maneras de seguir adelante. En el Partido Liberal hablamos entre nosotros y compartimos nuestras perspectivas y somos abiertos sobre nuestro deseo unido de que Pierre Poilievre no tenga la oportunidad de cortar los programas y servicios que apoyan a los canadienses. Sí, seguiremos teniendo discusiones sobre cuál es la mejor manera de detener a Pierre Poilievre, pero eso ocurrirá conmigo como líder en las próximas elecciones. Y pasando a otro tema, Ontario le va a pedir más fondos a Ottawa para el programa de cuidado infantil. Ontario necesita más dinero para ofrecer adecuadamente el Programa Nacional de Cuidado Infantil de $10 al día, ahora y más allá de la vigencia del acuerdo actual. Así lo dijo la ministra de Educación de la provincia al ministro federal en una nueva carta. La ministra de Educación, Jill Dunlop, sugiere en su carta a la ministra federal de Familias, Jean Sutts, que la sostenibilidad del programa está en peligro sin más fondos. Dijo, Ontario sigue profundamente preocupada por el déficit estructural estimado de $1,950 millones en el primer año después del plazo total del acuerdo, escribió Dunlop. La provincia ha utilizado la financiación federal
federal hasta ahora para reducir a la mitad las tarifas para los padres, con una reducción adicional a partir del 1 de enero, pero dice que queda poco dinero para ayudar a los operadores a agregar más espacios y a implementar una escala salarial para los educadores de la primera infancia y para ayudar a aliviar una crisis de contratación y de retención de empleados. Francamente, este es su programa insignia, dijo Dunlap después del periodo de preguntas a principios de esta semana, y dijo: por eso les pido que traigan más dinero a la mesa. Ottawa, sin embargo, no parece receptiva ante esta solicitud. El gobierno provincial de Ontario firmó nuestro acuerdo con los ojos bien abiertos, escribió Genevieve Lemar. Sabían exactamente cuánto dinero iban a recibir y aceptaron ciertos compromisos, incluida la creación de miles de nuevas plazas a precios que los padres pueden pagar. Ontario está muy por detrás de su objetivo de crear 86,000 plazas de cuidado infantil para finales del 2026. Si bien se han creado alrededor de 51,000 nuevas plazas para niños de 5 años o menos, el grupo de edad cubierto por el programa nacional solo es de 25,500 de esas plazas que están dentro del sistema de los $10 al día. Y esta semana también han protestado las guarderías diciendo que necesitan más fondos adicionales a los de este programa. Vamos a hacer una brevísima pausa y al volver nos vamos al plano internacional. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Ahora damos un vistazo a las principales noticias del mundo en el día de hoy. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ganan el máximo galardón de derechos humanos de la Unión Europea. Los líderes opositores venezolanos, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, fueron reconocidos con la máxima distinción de la Unión Europea en materia de derechos humanos, el Premio Sájarov. Así lo anunció la presidenta del Parlamento Europeo en el día de hoy. Ella elogió a los dos políticos por su lucha por la democracia. Machado era la candidata de la oposición a las elecciones presidenciales de julio hasta que fue inhabilitada por el gobierno de Maduro, y González Urrutia ocupó su lugar semanas después. El galardón concedido por la Unión Europea, que lleva el nombre del disidente soviético y Nobel de la Paz Andrei Sájarov, se creó en el 1988 para reconocer a personas o grupos que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales. González Urrutia, actualmente en un exilio forzado en España, agradeció al Parlamento Europeo por el reconocimiento y aseguró que encarga la profunda solidaridad de los pueblos de Europa con los venezolanos y su lucha por recuperar la democracia. Por su lado, María Corina Machado afirmó que el premio es para cada preso político, asilado, exiliado y ciudadano de su país que defiende lo que piensa, la verdad, y que se levanta todos los días con el deseo y el trabajo permanente de lograr la libertad. Somos indomables e indoblegables hasta el final y vamos a luchar sin descanso por esos valores, manifestó en un comunicado que publicó en la red social X. Pasando a otra información, Microsoft y otros gigantes tecnológicos aseguran que han detectado intentos de China, Irán y Rusia de intervenir en las elecciones de Estados Unidos. Hay nuevas evidencias de que China, Irán y Rusia están expandiendo agresivamente sus esfuerzos para influir en los votantes estadounidenses y potencialmente influir en el resultado de las próximas elecciones. Dos informes de inteligencia sobre amenazas publicados en el día de ayer, uno del gigante Microsoft y el otro de la firma de ciberseguridad Record Future, detallan la creciente actividad de actores cibernéticos vinculados a cada país, todos con el objetivo de influir en las percepciones públicas de Estados Unidos a menos de 2 semanas de que los votantes acudan a las urnas. El mayor cambio, según Microsoft, proviene de actores vinculados a China, conocidos por los investigadores como Spamuflash o Taisiflood. Las operaciones de inteligencia chinas han tomado recientemente un nuevo giro, cambiando el enfoque a varios candidatos y miembros del Congreso, así lo dijo Microsoft, señalando que a partir de septiembre China ha apuntado al menos a 4 legisladores republicanos prominentes, todos ellos conocidos como críticos del gobierno de Pekín.
Más recientemente, las cuentas vinculadas a China apuntaron al republicano de Texas, Michael McCaul, acusando al presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de abusar del poder para beneficio personal. También a finales del mes pasado, cuentas de spam flash comenzaron a atacar a la senadora republicana de Tennessee, según Microsoft, y a principios de este mes el mismo esfuerzo comenzó a promover al oponente de la senadora en las elecciones del 5 de noviembre. Otros objetivos incluyen al representante republicano de Alabama, Barry Moore, quien fue objeto de contenido que critica su apoyo a Israel, y al vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, el republicano Marco Rubio, quien fue acusado de corrupción. Mientras tanto, la Embajada de China en Washington rechazó las acusaciones contenidas en el informe de Microsoft. Y amigos, Anthony Blinken impulsa en Medio Oriente el fin de la guerra en Gaza. El secretario de Estado de los Estados Unidos estuvo en Arabia Saudita como parte de su gira por Oriente Medio, donde busca lograr el mayor apoyo posible para el fin de la guerra en Gaza. Carolina Valladares, de La Voz de América, tiene el reporte. En un redoblado esfuerzo de la administración Biden por poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, el secretario de Estado Anthony Blinken prosigue un día más con su gira por Oriente Medio. Este miércoles recaló en Riad para reunirse con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Ambos discutieron la necesidad de instaurar la paz en Gaza y garantizar la liberación de todos los rehenes. Se trata del primer viaje de Blinken a la región desde que Israel abatió al líder de Hamás. En el espacio de un año ha conseguido desmantelar la capacidad militar de Hamás, ha destruido gran parte de su arsenal, ha eliminado a sus altos dirigentes, incluido, más recientemente, Yahya Sinwar. Esto ha tenido un gran costo para los civiles palestinos en Gaza. Ahora es el momento de convertir esos éxitos en un éxito estratégico duradero. Antes de su llegada a Riad, Blinken repitió que Estados Unidos rechazaba cualquier ocupación israelí de Gaza y dijo que Netanyahu le había asegurado que Israel no tenía tales planes, a pesar de la presión de muchos miembros de su propio partido para permitir el regreso de los colonos. Mientras el ejército israelí continuó un día más sus ofensivas en Gaza y Líbano, sin aparentes intenciones de poner fin a la guerra y lanzando un mensaje a sus enemigos en la región. En todas partes intentaron hacernos daño, pagaron un alto precio, y quien soñó en Gaza con derrotarnos hace un año, hoy no está en ese sueño después de que ya no hay Sinwar y una larga fila en la cima. El viaje es el último gran impulso de paz de Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre que podrían alterar la política estadounidense en Medio Oriente. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto estará seminublado, temperaturas entre 14 y 6 grados. En la noche hay un 30% de probabilidades de lluvias. En Ottawa estará soleado con temperaturas entre 11 y 5. En Montreal soleado con algunas lluvias en la noche, temperaturas entre 12 y 8. En Vancouver cielos despejados con temperaturas entre 11 y 8 grados. Y en Calgary también soleado con temperaturas entre 6 y 0 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.